Muy bien, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí y poder ayudarles de alguna manera. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos comenzar con la importancia de los evangelios, sobre todo de los evangelios sinópticos. Entonces, voy a estar aquí tratando de responder a sus preguntas mientras ellas llegan por este medio. Y bueno, entonces esperamos. Voy a esperar. Entonces, si entiendo bien, este momento es un momento de responder sus preguntas y mantener, bueno, conversar un poco de lo que han aprendido. Muy bien. Buenas noches, ah, Daniel. Qué gusto verte y qué gusto verlos a todos ustedes también. Reconozco varios nombres de algunas personas que tuve el privilegio de conocer. Ah, ¿Cómo les fue entonces en su estudio de los evangelios sinópticos esta semana? ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Sí, ¿cuáles son sus impresiones en cuanto a la lectura? ¿Qué piensan de los evangelios? ¿Por qué se llaman sinópticos? Ah, ¿Por qué tenemos tres evangelios y no solamente uno? ¿Acaso no es suficiente tener una historia de Jesús? ¿Por qué tenemos tres versiones? Gracias, Daniel, por la pregunta. Sé que hay algunas cosas en cuanto a los evangelios que tal vez pasa desapercibido cuando leemos por primera vez los evangelios o cuando nos ponemos a discutir un poco de los evangelios. am, Muy pocas veces prestamos atención a algunas cosas que son interesantes. Tal vez no nos damos cuenta de muchas de ellas, como por ejemplo en Mateo 18, ¿es 18 o 17? Déjenme abrir una Biblia acá. En la confesión de Pedro, si ustedes se acordarán, cuando el Señor Jesús
se aparece, o mejor dicho, después de la transfiguración y de diferentes cosas que pasan, Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Déjenme encontrar ese pasaje. Está en Mateo 16, el versículo 14, si ustedes quieren buscarlo para leer juntos, porque esto va a ser interesante. Por si acaso voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de los Hispanos. Si ustedes leen en Mateo, capítulo 16, versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si ustedes leen ese pasaje por primera vez, tal vez sin prestar mucha atención, no se dan cuenta de algunas cosas que tal vez podrían causar algunas preguntas si comparan con los otros evangelios. Es por eso que tenemos sinópticos. Si ustedes tienen una sinopsis es un libro que pone los tres evangelios en paralelo para comparar similitudes y detalles. Por ejemplo, si ustedes comparan los pasajes paralelos de lo que estamos leyendo aquí, ustedes van a notar algo bien interesante. En este pasaje de Mateo, si ustedes van al pasaje paralelo en Marcos y en Lucas, van a notar lo siguiente. Por ejemplo, en Marcos dice, voy a cambiar un momentito. En Marcos dice, por ejemplo, deme un momento, por favor. Si ustedes leen Marcos el capítulo 8, versículo 29, van a darse cuenta que dice, y él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora, si ustedes leen esto en Mateo, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, pero luego en Mateo, Pedro agrega el Hijo del Dios viviente. Pero si ustedes leen Marcos 8:29, Pedro solamente dice, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero luego si ustedes leen en Lucas capítulo 9, versículo 20, el texto dice, y él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Entonces, ¿por qué leo este pasaje? Muy pocas veces cuando leemos los evangelios prestamos detalles a estos elementos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O Pedro dijo, como nos lo registra Marcos, tú eres solamente el Cristo sin el Hijo del Dios viviente. O Pedro dijo, como Lucas lo registra en el capítulo 9, versículo 20, el Cristo de Dios. ¿Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios o solamente el Cristo? ¿Qué piensan de esta pequeña comparación en estos tres evangelios? Me gustaría leer sus comentarios.
El ejemplo que les acabo de leer, y les doy este ejemplo de Marcos para poder explicar un poco los métodos críticos o lo que se llama la crítica alta. Les he leído el pasaje paralelo de Mateo 16:16. Si ustedes tienen una Biblia, pueden buscar tanto Mateo 16:16 como Marcos 8, versículo 29, y también Lucas 9, versículo 20. Y traten de leer los tres versículos al mismo tiempo. Si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta que hay similitudes en los evangelios y también diferencias. Una opción, y eso es el problema sinóptico. Ustedes han escuchado, no sé si han escuchado el problema sinóptico, pero el problema sinóptico en sí consiste en la siguiente pregunta. Si los tres evangelios son diferentes, ¿por qué en algunos lugares hay similitudes tan exactas y a la vez donde deberíamos esperar una similitud hay variaciones? Por ejemplo, en un lugar en la Biblia, por ejemplo en Mateo 24, 15 y 18, se está hablando en el Monte de los Olivos. Jesús está dando su profecía en cuanto a los tiempos del fin, y hay una declaración parentética, es decir, el evangelista agrega como diríamos en castellano, mete su cuchara. En medio de las palabras del Jesús pone una declaración parentética y escribe: el que lea entienda. Lo interesante es que esta misma declaración parentética aparece en Marcos 13, versículos 14 y 16, y en Lucas, capítulo 21, versículo 20 y 22. Ahora, nosotros sabemos con mucha claridad que estas no son palabras de Jesús, porque Jesús no está escribiendo en este momento que Él nos está dando el discurso en el Monte de los Olivos. Entonces, ¿de dónde viene eso, el que lee entienda? Bueno, esas son palabras del evangelista. Algo que tienen que entender cuando estudian los evangelios es que los evangelistas no solo son historiadores, ellos son teólogos. Quieren cumplir un propósito teológico. Entonces ellos quieren lograr algo con sus lectores. Cuando Marcos o Mateo o Lucas estuvieron escribiendo su evangelio y luego enseñaron del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, ellos pusieron una declaración entre paréntesis para sus lectores, como diciéndoles: yo les estoy explicando en este momento las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos y ustedes están leyendo. Por eso ponen el paréntesis: el que lea entienda. Lo interesante de esta declaración parentética es que el mismo paréntesis aparece en Mateo y en Lucas. Entonces la pregunta es: ¿por qué los tres evangelistas ponen la misma declaración parentética en el mismo lugar? Sabemos que no son las palabras de Jesús porque Jesús no está escribiendo. Jesús diría: el que oiga entienda. Pero no, estas son las palabras de alguien que está escribiendo. Hago la pregunta porque esto nos viene a pensar: ¿qué está pasando aquí? ¿Son independientes los evangelios o dependen el uno de cada otro? Es decir, cuando Mateo decidió escribir, o Lucas, él se sentó y dijo: bueno, voy a escribir mi evangelio, y el Espíritu Santo le reveló todo lo que venía a su cabeza. Es una posibilidad, y algunos que sostienen esta postura creen en la independencia de los evangelios. Sin embargo, el hecho de que el mismo paréntesis se encuentre en el mismo lugar del texto ha llevado a muchos académicos a sugerir que cuando Marcos o cuando Lucas o cuando Mateo está escribiendo su evangelio, probablemente tenía una copia del evangelio de Marcos. Es por eso que estaba utilizando como su fuente, así como ustedes cuando escriben una monografía, si son buenos estudiantes, probablemente van a tener varios libros abiertos. Entonces, cuando están estudiando, van a hacer una cita y van a ponerlo dentro de su manuscrito. Entonces, es muy probable que Mateo y Marcos
Mateo y Lucas estaban utilizando el Evangelio de Marcos como una fuente. Es por eso que decidieron copiar, sin pensarlo tal vez, el mismo paréntesis en el mismo lugar. Esto significa que había una dependencia en los evangelios. Entonces, cuando hablamos del problema sinóptico, el problema es el siguiente. ¿Por qué hay similitudes en los evangelios? Y a la vez, ¿por qué hay diferencias? Y diferencias que parecen cambiar un poco el sentido del pasaje. La solución o la respuesta al problema va a afectar mucho su interpretación de los evangelios. Si su solución al problema sinóptico es que, bueno, cada evangelista escribió de manera independiente sin consultar el otro evangelio, entonces su interpretación va a ser afectada de cómo predique usted Mateo o Lucas o Marcos. Pero sin embargo, si usted cree que hay una dependencia entre los evangelios, si usted dice, bueno, yo creo que Lucas utilizó Marcos, o yo creo que Mateo utilizó Marcos como su fuente primaria, entonces eso va a afectar cómo interprete usted ya sea Mateo, ya sea Marcos o ya sea Lucas. Y esto es la importancia de este tema en la exégesis. Y de ahí viene nuestra discusión a lo que son los métodos críticos, que generalmente se habla muy mal de ellos porque son métodos de personas que no creen en la inspiración de la Biblia, es así como se presenta. Sin embargo, los métodos críticos no son el problema. Los métodos simplemente son herramientas, como un lapicero, como una computadora, para hacer un trabajo. Cómo se utilizan las herramientas y a qué conclusiones llegamos por medio de las herramientas, eso es diferente. Entonces, cuando hablamos de métodos críticos, básicamente hablamos de tres. Hablamos de la crítica de las formas, de la crítica de redacción y luego también hablamos de la crítica de las fuentes. La crítica de las formas básicamente enseña que antes de que los evangelios sean escritos, habían porciones orales o pequeñas historias independientes de sí, de los hechos de Jesús que estuvieron allí. La crítica de las fuentes básicamente enseña que antes de que se nos dieran los evangelios, que antes de que Mateo, Marcos y Lucas escribieran sus evangelios, habían varios documentos, vamos a llamarlos evangelios, no necesariamente inspirados, pero con información fidedigna. Y estas fuentes que hablaban de los hechos de Jesús fueron utilizadas por el apóstol Mateo, por Marcos y por Lucas para escribir su evangelio. Esto es la crítica de las fuentes. Ahora, hay algunos evangélicos que rechazan esto diciendo que eso no está bien, y no entiendo por qué, porque Lucas en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que efectivamente él utilizó fuentes, otros evangelios, probablemente. Si ustedes leen Lucas, en el capítulo 1, dice, un momento. En Lucas 1 dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas y hay plena convicción, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra del Señor, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa de las cosas que han sido enseñadas o instruido oralmente. En este pasaje, Lucas habla de varias fuentes. Él dice, muchos han tratado de poner en orden.
y escribir una historia de las cosas. Él está hablando de lo que Jesús ha hecho. En este versículo, Lucas nos dice que muchas otras personas, muchas es una referencia a más de 2 personas, a más de 3 personas. Muchas personas no significa 2, no significan 3, significan 5, significan 10. Lucas nos dice que muchas personas han tratado de poner en orden y de escribir, es decir, de escribir otros evangelios, las cosas que entre nosotros son muy ciertas y hay plena convicción. Y luego dice, tal como nos la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. De acuerdo a Lucas, habían personas que escribieron evangelios de acuerdo a lo que los testigos oculares les dijeron de la palabra del evangelio. Y luego Lucas en el versículo 3 dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Aparentemente, Lucas no está criticando a los que procuraron escribir otros evangelios, muchos, pero aparentemente a Lucas no le pareció que lo que ellos escribieron estuvo dado en un orden. ¿A qué orden se refiere Lucas? Bueno, eso va a depender del exégesis que usted tenga, pero él decide, yo también voy a escribir mi versión del evangelio, o Teófilo, y te las voy a presentar ordenadamente. En este versículo, Lucas nos dice que hay otras personas que han tratado de escribir evangelios de Jesucristo. Y también Lucas nos dice que aparentemente él ha decidido utilizar estas fuentes como documentos para su redacción. Estoy tratando de entender bien cómo funciona esto. Nunca he utilizado Facebook Live para poder ver sus preguntas. Muy bien, sigan poniendo. Alguien escribe. Alguien acaba de preguntar, entonces Lucas podríamos decir que es un evangelio más investigado. No lo pondría como un evangelio más investigado, pero definitivamente como un documento histórico de mucha confianza, porque Lucas nos presenta fechas y cosas muy importantes. Pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Hay algunas personas que niegan que los escritores de la Biblia hayan utilizado otras fuentes, es decir, otras fuentes escritas. Y el argumento es, bueno, estas fuentes no fueron inspiradas, ¿cómo pueden ser usadas por un escritor de la Biblia? Entonces ellos proponen, la solución que proponen al problema sinóptico es lo que ellos llaman la independencia. Es decir, que Mateo escribió por su propia cuenta, que Lucas escribió por su propia cuenta y que Marcos escribió por su propia cuenta. Sin embargo, esto trae muchos problemas, porque si decimos eso, entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la declaración de Pedro? ¿Cuál de los tres nos está diciendo la verdad? En Mateo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O Pedro dijo, tú eres... o Pedro dijo, tú eres el Cristo, como lo registra Marcos? ¿O Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios? ¿Pedro dijo el Cristo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Cristo? Un proponente de la teoría de la independencia, que no voy a decir su nombre porque ustedes se van a desilusionar, él dice que Pedro dijo los tres. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios, porque él cree en la independencia de los evangelios. Entonces él dijo, Jesús dijo los tres, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios. Es posible.
y tal vez en el caso de Mateo no haya mucho problema. Pero ¿qué hacemos con otras historias más largas? Como por ejemplo en la maldición de la higuera. En el Evangelio de Marcos, Jesús está yendo camino, sí, su nombre es MacArthur, Daniel Caballero, pero en el Evangelio de Marcos, no todo predicador es perfecto, por si acaso, hay que leer con discernimiento. Si la solución es la independencia de los evangelios, tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús maldice a la higuera, ustedes van a notar que Jesús maldice a la higuera, luego Jesús va al templo y limpia el templo y derrumba las mesas y da de latigazos a personas, y luego vuelve, y en su regreso los discípulos se dan cuenta de la higuera, y la higuera está seca. Si usted va a Mateo, en Mateo ha cambiado el orden. En Mateo Jesús maldice a la higuera se seca instantáneamente, y después de esto van al templo y Jesús limpia el templo. Si consideramos que la solución al problema sinóptico es la independencia, entonces uno tiene que decir que Jesús vino, maldijo a la higuera se secó inmediatamente, y después de esto Jesús y los discípulos estuvieron sorprendidos, y después de esto fueron y limpiaron el templo, y nuevamente regresaron, y los discípulos se habían olvidado que la higuera se secó, entonces nuevamente se dieron cuenta de la higuera seca y estuvieron sorprendidos. Esa es la solución a la que tenemos que llegar si decimos que hay independencia. Entonces no me parece una solución óptima. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Es la solución de la interdependencia de los evangelios. Y aquí viene el método de redacción. Este es el segundo método crítico. Hablamos de las fuentes, que hubieron fuentes. Marcos posiblemente fue una fuente para Mateo y para Lucas. Marcos pudo haber tenido fuentes, por lo menos fuentes orales. Sabemos que había muchas personas. El evangelio y las historias de Jesús estaban siendo transmitidas de manera oral. Por casi 20 años no se ha escrito el evangelio todavía, pero estas son historias que están en las bocas de las personas. Era muy común la tradición oral y era una manera fiel también de mantener historias. Muy bien, podría hablar de Q. Sí, y de eso estamos hablando. Si ustedes comparan los tres evangelios, me gustaría poder compartirles mi pantalla para mostrarles. Les recomiendo ver el video que tengo en Vimeo, porque ahí hablo con más detalle de esto. Pero si ustedes comparan los diferentes evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se van a dar cuenta que hay bastante similitud en los tres, pero también hay bastante similitud entre Marcos y Lucas en el orden de palabras, en el orden de las historias, que no encontramos en Marcos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas y Mateo se parecen tanto? Si esta información no está en Marcos, ¿de dónde sacó? Bueno, la respuesta es Q. Ahora, hay que entender bien qué es lo que queremos decir cuando hablamos de Q. Cuando hablamos de Q, no nos referimos a un evangelio que se llamaba Q, y bueno, este es el que encontró Mateo y Marcos. Q viene del alemán Quelle, que significa fuente. Y cada académico utiliza Q de manera diferente. Entonces, cuando usted lee un comentario y el comentarista o el académico se refiere a Q, debe prestar atención y entender cómo es que él ha definido Q en su introducción. Algunos entienden por Q un documento, como un evangelio, el cual Mateo y Lucas tenían acceso, además del evangelio de Marcos. Otros entienden a Q simplemente como una fuente, y pueden ser diferentes historias cortas, diferentes otros evangelios. Q básicamente significa fuente. El punto es el siguiente, y yo estoy convencido de esto. El punto es el siguiente, que tanto Mateo y Lucas tenían acceso
a los mismos documentos de alguna manera. Uno de esos documentos era Marcos y probablemente tuvieron acceso a otros documentos que por simplicidad vamos a llamarle Q, ya sea que sea un documento o ya sea que sean 2, 3, 4 documentos. Por ende, la similitud entre Mateo y Marcos que no encontramos, entre Mateo y Lucas, que no encontramos en Marcos. Y la similitud que hay entre Mateo, Marcos y Lucas se explican debido a que tanto Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como su fuente. Y alguien dice, uy, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Esto viola la inspiración? No, absolutamente no. Y tenían que ser inspiradas las fuentes que tanto Lucas y Mateo utilizaron para tener validez. Por supuesto que no. Pueden haber documentos históricos fidedignos y correctos sin necesidad de ser inspirados. Es en el momento de redacción de la palabra de Dios, una vez que ese documento es finalizado, que Dios pone su sello de inspiración. Por ejemplo, si ustedes leen Primera de Pedro y Judas, ambos utilizan el libro deuterocanónico de Enoc, la profecía y también en Judas se utiliza la Asunción de Moisés, que son libros apócrifos, son históricos, hay alguna información falsa, pero también hay información verdadera. Sin embargo, tanto Pedro como Judas citan porciones de Enoc en Primera de Pedro. Es más, si usted quiere tener una buena interpretación de Primera de Pedro, tiene que leer Enoc para poder entender el trasfondo cultural, qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene Pedro en mente. Eso en ninguna manera daña la inspiración. Enoc no es inspirado, Pedro es inspirado. Y en el momento que Pedro decidió tomar una porción de Enoc y ponerlo en su evangelio, en ese momento Dios le puso el sello de inspirado, porque Pedro escogió lo que es fidedigno. Lo mismo podemos decir de Pablo en Tito, cuando Pablo cita a su filósofo más famoso. Este filósofo famoso de los cretenses no era cristiano o creyente. Este filósofo dice que los cretenses eran conocidos como malas bestias y etc. A Pablo le pareció que era una descripción verdadera de los cretenses, entonces Pablo decidió citar a su filósofo. No es que el filósofo sea inspirado, pero en el momento que Pablo tomó esa declaración, lo puso como parte de su evangelio y eso tiene el sello de inspirado. Entonces, no hay ningún problema que los evangelistas hayan utilizado fuentes escritas. Obviamente no vamos a decir que estas fuentes son inspiradas, pero el material que los evangelistas recolectaron y pusieron en su evangelio son inspirados. Entonces, debido a estas similitudes, tanto entre Mateo, Marcos y Lucas, muchos estudiosos creen, y yo me incluyo, pero no como estudiosos, sino como los que creen, creemos que hubo interdependencia entre los evangelios, que Marcos y Lucas que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos, y Mateo y Lucas utilizaron a otra fuente o a otras fuentes, a las cuales vamos a llamarle Q. Esto es básicamente lo que los académicos, esto es el consenso, por decirlo así. Sin embargo, a pesar de que hay similitudes, hay diferencias. Y hay diferencias en lugares donde esperas que haya similitud. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Mateo o Lucas decidió cambiar? Recuerden que les di el ejemplo de Marcos, de Pedro, de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que en Marcos dice diferente, tú eres el Cristo, y que en Lucas dice tú eres el Cristo de Dios, no del Hijo del Dios viviente. La pregunta es, esto es un pasaje paralelo, ¿por qué, si Marcos fue la fuente, donde dice tú eres el Cristo, ¿por qué Mateo cambió a tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente?
¿Y por qué Lucas cambió, pero no de la misma manera que Mateo, sino que cambió a tú eres el Cristo de Dios? La respuesta a esa pregunta es lo que llamamos la crítica de redacción. Y básicamente la crítica de redacción significa como les dije, los evangelistas no solamente eran historiadores, ellos eran teólogos. Ellos querían producir un cambio en sus lectores. Entonces, sin dañar la historicidad de los documentos, ellos van a hacer algunos cambios en las historias. Ahora, estos cambios no son cambios en la presentación histórica de los documentos, no, estos son cambios teológicos. Ustedes deben entender, y aquí tal vez me voy a poner un poco más técnico, que cuando hablamos de los evangelios hay dos elementos que tenemos que entender. Uno es ipísima verba y otro es ipísima vox. Por ipísima verba queremos decir las palabras mismas de Jesús. Por ipísima vox queremos decir la voz de Jesús. Algo que tenemos que entender es que en su soberana voluntad el Espíritu Santo guió soberanamente a los evangelistas a escribir a veces las palabras exactas de Jesús y a veces la voz de Jesús. Entonces, cuando hacemos esa diferencia por voz, queremos decir que no necesariamente registraron las palabras tal como Jesús la dijo, sino los evangelistas interpretaron el sentido que Jesús quiso dar a las palabras. Entonces, en algunos casos, uno de los evangelistas va a registrar la palabra de Jesús, ipísema verba, y otro evangelista va a registrar en su evangelio la voz de Jesús, cómo él entiende lo que Jesús está diciendo y lo interpreta. Entonces, esto es una explicación en cuanto a por qué, si Marcos dijo tú eres el Cristo, Mateo interpretó tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Lucas dijo tú eres el Cristo de Dios. Los tres son verdad. No hay nada falso ahí. Es histórico. El punto es que Mateo tiene un énfasis teológico al poner el Hijo del Dios viviente. Y como redactor, como no es un robot, como redactor del Evangelio, él está haciendo un énfasis que quiere lograr. La importancia del Dios viviente para los judíos es de mucho valor en su Evangelio. ¿Recuerdan esa discusión entre los saduceos y en cuanto a la discusión de si hay resurrección al final de los días, porque los saduceos no creían en la resurrección? Jesús le dijo, ¿acaso no han leído que Dios es Dios de Abraham, Dios de Jacob? Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Eso es muy importante dentro de la teología de Mateo y ustedes tienen que interpretar por qué. Entonces, prestar atención a esa diferencia de redacción es muy importante. Si ustedes, por ejemplo, piensan que Mateo utilizó Marcos y estudian el Evangelio de Mateo, ustedes van a entender por qué Mateo está diciendo tú eres el Hijo del Dios viviente. Por qué Mateo hace esa redacción teológica, porque quiere hacer un énfasis. Sí, por supuesto que es posible hacer crítica de redacción sin la presuposición de la prioridad de Marcos. Hay otra postura que toma prioridad de Mateo. Esto no es el lugar para discutir, podríamos tener otra lección. Como les dije, yo he enseñado un curso de los sinópticos y hemos hablado de este tema por muchas semanas, entonces es imposible hacerlo en solamente media hora y no sé cuánto tiempo hemos tenido hasta el momento. Pero sí, hay la escuela que cree que la escuela de Farmer, o también se dice la teoría de Grassbar, que cree que Mateo fue el primer evangelio y luego Lucas, luego Marcos. Pero tiene varios problemas. La postura de la prioridad marcana también tiene sus problemas, no es perfecta, pero lo que basta decir en este momento,
por el tiempo es que creo que como tiene menos problemas es la postura personalmente a la cual yo me inclino. Pero Diego, un poquito tal vez cambiando el tema en cuanto a Marcos, a la desnudez de Marcos, si para el evangelista hubiera sido importante identificar al joven que se fue desnudo, lo hubiera hecho, nos hubiera dado su nombre, pero no le pareció importante y por eso no nos lo dio. Un principio exegético importante, y yo personalmente no soy tanto teólogo, es lo que más me ha interesado ha sido la exégesis y métodos de interpretación, pero un principio exegético importante es tratar de leer lo que el texto dice y no ir más allá de lo que el texto dice. Podríamos venir con especulaciones. Probablemente el joven era Marcos, o probablemente el otro muchacho, o probablemente, no sé, pero en eso queda, en probablemente. Lo importante de la perícopa, y cuando hablamos de perícopa nos referimos a historias completas, secciones que tenemos en los evangelios, es por qué se nos da algunas razones allí. Y el evangelista nos va a dar respuesta en muchos casos. Entonces, personalmente, como no fue importante para el evangelista darme la identidad del joven, en verdad no tiene mucha relevancia en la interpretación y en la predicación. Sin embargo, eso no significa que no tenga valor tratar de identificar al joven, pero lo que digamos va a quedar en especulaciones. Algo que siempre digo a mis estudiantes, es lindo imaginarse cosas en el texto, pero es importante que las llamemos lo que son. Bueno, esto es lo que yo me imagino, más allá de lo que el texto dice. Eso es algo tal vez importante para mantener en cuenta. Pero volviendo un poco a la importancia de los métodos y el método de redacción. Quiero que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos y que busquen. Quiero solamente mostrarles un ejemplo de la importancia de entender cómo afecta los cambios que los escritores hicieron de la Biblia. Si ustedes prestan atención, y les animo que busquen el pasaje paralelo, si ustedes buscan Mateo versículo 6, Marcos capítulo 6, del versículo 7 al 30. Daniel, eso es una muy buena pregunta y pienso que la confusión en cuanto a este tema viene cuando hacemos una diferencia entre las mismas palabras de Jesús y hacemos una diferencia entre lo que los evangelistas interpretaron. Y quiero que escuchen bien aquí, tal vez para explicar un poco la pregunta de Daniel, es que algunos van a decir, entonces, si Jesús dijo esto y Marcos registró las mismas palabras de Jesús y luego Mateo lo escribió no tal como Jesús lo dijo, sino como él lo entendió, significa entonces que lo que Mateo escribió no es palabra de Dios, porque él escribió lo que entendió y no exactamente lo que Jesús dijo. Entonces alguien puede venir a decir, entonces la Biblia contiene la palabra de Dios. Algunas partes son palabra de Dios y algunas partes no son palabra de Dios. El problema de esto es que esto es un entendimiento errado de la doctrina de la inspiración. Solamente tal vez para ilustrarlo a mí no me gustan las Biblias que resaltan la palabra de Jesús en rojo.
porque la inspiración es de todo el texto. Yo creo en lo que es inspiración verbal y plenaria, que cada palabra en la Escritura es palabra de Dios. Entonces, tanto la interpretación de Mateo de lo que Jesús dijo es palabra de Dios, como las mismas palabras que son registradas tal cuales como el Señor Jesús nos la dio. Entonces, yo no veo ninguna diferencia entre la palabra de Jesús tal cual como la dijo, y la palabra de Jesús interpretada por el apóstol. Para mí ambos tienen el mismo nivel de autoridad. Además, debemos decir que Jesús probablemente no enseñó en griego. Es muy probable que Jesús enseñó en arameo. En verdad, es casi un hecho que él predicó y enseñó en arameo. Y partiendo desde allí, no tenemos un evangelio en arameo, tenemos evangelios en griego. Entonces, es más, incluso lo que podríamos identificar como las mismas palabras de Jesús, en cierto modo han sido cambiadas porque son traducciones del arameo al griego. Y cuando traducimos, podemos traducir una misma verdad de diferentes maneras. Ustedes que son bilingües, que entienden un poquito de inglés o de otros idiomas, saben de lo que estoy hablando. Ustedes, hay un dicho en italiano que dice traduttore traditore, que significa traductor traidor. No significa que los traductores están tratando de engañar a la gente, significa que hay cosas que son difíciles de traducir y que hay diferentes formas de traducir lo mismo. Entonces, incluso yendo desde allí, podemos decir que han habido ciertos cambios a las palabras que Jesús dio en arameo. Sin embargo, esto no viola la inspiración, porque es el documento finalizado que se nos ha dado, el Evangelio de Marcos, de Mateo, en griego, que es inspirado. Tal vez para poner un ejemplo más práctico, si decimos que, vamos a asumir por cuestión de discusión que en este caso Marcos contiene la epísema verba de Jesús, las palabras de Jesús, y Mateo ha interpretado la palabra de Jesús, y si concluimos entonces que Marcos es inspirado, pero Mateo no, porque Mateo registra su interpretación y Marcos no, entonces también debemos decir lo mismo en cuanto a 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo está dando instrucciones a los corintios, ¿no?, en cuanto al matrimonio y en cuanto a estar soltero, estar casado. Y Pablo dijo, yo les doy un mandamiento, esto no es del Señor, esto es de mí. No, el Señor dijo esto, no, pero yo les doy un mandamiento, esto viene de mí. Debemos decir entonces que el mandamiento que Pablo nos está dando tiene menos autoridad o menos valor porque eso no es del Señor, sino de Pablo. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría ver sus comentarios. ¿Alguna respuesta? Bueno, la respuesta es simple, no. Lo que Pablo nos está dando en Timoteo es tan autoritativo en cuanto al matrimonio y en cuanto a la soltería como lo que el Señor Jesús nos dio en los evangelios. Sí, es cierto, Pablo no es el Señor Jesús, pero hay que tener cuidado de hacer una dicotomía entre la palabra hecha carne y la palabra en la Escritura del Señor Jesús. Y esto era el problema de la neoortodoxia. No debemos ver lo dicho por el apóstol Pablo como compitiendo a lo que el Señor Jesús dijo, porque ambos tienen el mismo grado de inspiración, por lo menos si creemos de una manera como evangélicos conservadores en la inspiración verbal y plenaria. Obviamente, si no crees en inspiración verbal y plenaria, vas a ver una diferencia, pero no es así. Entonces, lo que Pablo nos está dando, aunque no es lo que el Señor Jesús necesariamente enseñó, Pablo, por revelación del Espíritu Santo y por revelación de Dios, nos está dando más información
pero con el mismo grado de inspiración. Entonces, volviendo a la pregunta de los evangelios, no. El hecho de que uno de los evangelios registre las mismas palabras de Jesús y otro de los evangelistas registre la voz de Jesús o la inspiración o su interpretación de lo que Jesús ha dicho, tiene tanto valor inspirado como lo otro, porque es Dios quien está inspirando. Algo que tenemos que entender es que la Biblia es 100% divino, pero también es un documento humano. Dios no está dictando a la palabra, sino Dios está utilizando sus propios recursos y lo que ellos hacen con su propia personalidad. Ellos están redactando. Así es, exactamente. Cuando hablamos de inspiración, y no sé si lo dije mal, no estoy seguro, pero si alguno de ustedes me ha escuchado enseñar bibliología, cuando hablamos de inspiración, es importante entender que los apóstoles no son inspirados. Es el texto, el producto finalizado que es inspirado. ¿Ok? Es el producto final que es inspirado. Es por eso que si usted un día encuentra la tercera epístola a los Corintios de Pablo, no significa que porque Pablo lo escribió es inspirado. No está en la Biblia porque no es inspirado. Pero volviendo al método de redacción, ¿cuál es la importancia de que los escritores hayan tomado decisiones? Si usted lee Marcos capítulo 6 del 7 al 30, ustedes van a encontrar una discusión de donde Jesús envía a los discípulos, a los 12, a echar demonios, a hacer su obra, y luego, entre los versículos 14 y 29, Marcos nos da una descripción un poco larga del asesinato de Juan el Bautista, y luego en el versículo 30, Marcos nos relata el regreso de los discípulos. A esto se llama un sándwich marcano. Es una estructura literaria favorita de Marcos. Tal vez en otra clase vamos a conversar un poco de eso. Pero si usted revisa el pasaje paralelo en Lucas, usted se va a dar cuenta que la descripción de Lucas, aunque Lucas mantiene la misma forma, el mismo orden, la descripción de la muerte de Juan el Bautista no tiene casi relevancia, es cortita porque no hace el mismo énfasis que Marcos. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque ambos tienen propósitos teológicos diferentes. Aunque nos están registrando el mismo evento, hay varias diferencias en la historia, pero hay similitudes también. El énfasis de Marco es mostrarnos cuánto cuesta seguir a Cristo. El costo del discipulado, entonces, puede costarte la vida, que te corten la cabeza, como a Juan. Pero el énfasis de Lucas no es tanto enfatizar en este pasaje el costo del discipulado, sino más bien enfatizar la maldad de Herodes. Entonces, Lucas más se concentra en Herodes que en describir la muerte trágica de Juan el Bautista. Entonces, por estos propósitos teológicos diferentes es que los escritores van a redactar, van a poner como decimos, van a meter su cuchara, van a poner material parentético o van a enfatizar ciertas cosas. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, mientras que Lucas dice, bienaventurados los pobres. Si ustedes estudian el Evangelio de Lucas, van a notar que hay un énfasis en la justicia con los más débiles y con los destituidos, con los pobres. Por otro lado, si ustedes estudian el Evangelio de Mateo, van a notar un énfasis en la justicia moral, en la importancia de no solamente hacer cosas para los ojos de las personas, sino en la importancia que lo que hagamos tenga relación para Dios. Entonces, hay ciertos énfasis que cada escritor está haciendo.
Ok, ya, gracias Daniel. En verdad no puedo ver el tiempo en mi celular, me hubiera gustado hacerlo en la computadora, pero creo que Daniel me dijo que son 30 minutos y he tomado mucho más tiempo. Entonces, si tienen alguna pregunta más, tal vez puedo escribir algunas respuestas, pero si pueden ver el video, ahí hablo un poco más de estas cosas. Pero es importante, tal vez para terminar, en primer lugar, que usted tome una decisión, estudiar. ¿Hay dependencia entre los evangelios? Si hay dependencia, ¿quién utilizó a quién? Y una vez que usted ha determinado eso, eso va a afectar cómo interprete cada evangelio. Ahora, no tomar una decisión es ya haber tomado una decisión. Si usted decide que no hay dependencia, entonces eso también va a afectar cómo interpretamos los evangelios. Entonces le animo a seguir estudiando los evangelios sinópticos, a prestar atención a las similitudes y a las diferencias. Pero al predicar los evangelios, predique, tenga en cuenta, haga los énfasis que el escritor ha hecho. Si Mateo ha obviado algo, por favor, no traiga a Lucas dentro de Mateo para completar la historia. ¿Ya? Eso se llama armonía. A veces queremos predicar una historia de Jesús y traemos todo de los otros evangelios para completar y querer dar la historia completa. Tiene su lugar, en algunos casos hay que hacer eso, pero a veces los escritores obvian algunas cosas o aumentan algunas cosas porque quieren enfatizar una verdad teológica. Entonces, cuando usted estudie el evangelio, respete eso y hágase la pregunta, ¿por qué Mateo no ha incluido esto que está en Lucas o en Marcos? Y usted estudia el contexto y va a encontrar la respuesta, ¿por qué Mateo no lo incluyó? Y una vez que ha encontrado, usted se va a dar cuenta cuál es el énfasis teológico. Y ese es el énfasis teológico que usted debe hacer en su predicación. Entonces, eso es el consejo, a grosso modo, al estudiar los evangelios. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.